El calentamiento global ha sido uno de los tópicos con mayor necesidad a tratarse en el mundo entero, y es que el calentamiento global ha dejado de ser un tema que parecía ser de ciencia ficción para convertirse en un monstruo que quiere acabar con la vida en el planeta. El calentamiento global se refiere específicamente al aumento de la temperatura media en los océanos y de la atmósfera terrestre. Cada vez es más alarmante el aumento de las temperaturas y eso está resultando en una verdadera amenaza para la humanidad. Hola, antes de seguir déjanos tu like, suscríbete, activa la campana de notificaciones y déjalo que se reproduzca hasta el final. Lo peor del asunto es que al parecer todo apunta a que el problema del calentamiento global es ocasionado por el mismo ser humano. Es decir, todos sabemos que estamos activando la bomba que va a destruirnos a todos, pero aún así no nos retractamos de muchísimas cosas que disminuirían el calentamiento global. Claro está, la mayor causa del calentamiento global está en las grandes industrias que exponen el medio ambiente a gases tóxicos de efecto invernadero o HEIT. Estos gases detienen el calor dentro de la atmósfera y sobre la superficie terrestre. El efecto invernadero es un proceso natural a través del cual se produce la retención del calor proveniente del Sol en la atmósfera terrestre. Hay registros que existen desde finales del siglo XIX donde hay indicadores de que la temperatura promedio de la superficie del planeta ha aumentado aproximadamente 9 grados, y desde entonces parece que no ha habido marcha atrás ni disminuido un poco el calentamiento global. Parece que esta situación, que llegó para quedarse desde 1940, ya dejó de ser una suposición a ser una realidad. La mayor ola de calentamiento global se produjo desde los últimos 35 años. Los 6 años más cálidos que jamás se habían registrado con estas temperaturas han transcurrido todos desde el año 2014. Como ya lo habíamos mencionado, el 97% de los científicos afirman que el cambio climático está causado por los humanos, pero parece que no nos detenemos a tomar cartas sobre el asunto. Claro está, eso disminuiría la ganancia de macroempresas, perdiendo millones de dólares, y sin duda alguna allí está la razón por qué no se ha accionado respecto a la situación del calentamiento global. Además, el 95% del hielo en el planeta está ubicado en la superficie terrestre y no en el mar, y la mayoría son casquetes glaciares que cubren mucha superficie, como es el caso de la gran isla en la zona nororiental de América del Norte, entre el océano Atlántico y el océano glaciar ártico, la gran Groenlandia y la súper famosa y legendaria Antártida. Estos dos territorios helados nombrados anteriormente han ido disminuyendo sus masas en las últimas décadas de manera asombrosa y preocupante. Entre 1993 y 2016, Groenlandia perdió 286.000 millones de toneladas de hielo por cada año, mientras que la Antártida perdió 127.000 millones de toneladas. La tasa de pérdida de la masa de hielo en la Antártida se ha triplicado en la última década. Se estima que en volumen hay alrededor de unos 21 millones de kilómetros cúbicos de hielo en toda la Tierra. Si no sabes qué tanto es eso, déjame graficártelo. Si ponemos esa cantidad de hielo en una capa de 1 kilómetro de altura, podríamos cubrir Europa y Oceanía enteras. Ahora, ¿ves la cantidad de hielo de que hablamos? Algunos expertos afirman que la Antártida está más vulnerable que nunca. Incluso los cambios climáticos más suaves pueden ocasionarle grandes pérdidas de hielo. Sin embargo, algunos científicos afirman que se necesitarían más de 5.000 años para derretir todo este hielo. Pero esto puede ser posible solo si los grados de temperatura no aumentan, porque en caso de aumentar, 5.000 años pueden convertirse en menos de lo que pensamos en un abrir y cerrar de ojos. Ahora bien, ya hemos hablado del calentamiento global y cómo este afecta gravemente al planeta, trayendo verdaderas amenazas. Entonces, vamos al punto céntrico de este video. ¿Qué llegaría a pasar si todo este hielo se derritiese? Pues los resultados serían devastadores para muchos. El primer problema a enfrentar sería el aumento del nivel del mar, el cual se elevaría a 66 metros de como normalmente se mantiene hasta ahora. El aumento de nivel del mar generaría un grave problema, tanto humanitario como económico, ya que la mitad de la población vive en las costas marítimas. Esto ocasionaría un reajuste en los demás países que queden como salvavidas. Todos los habitantes de las costas marítimas tendrían que desplazarse hacia esos países que en cuestión de horas estarían en un colapso total. Si crees que 66 metros es una subida bastante significativa para que sea posible de ocurrir, déjame darte una mala noticia. Si el mar llega a subir tan solo 10 metros, sí, así como oyes, 10 metros, entonces eso sería más que suficiente para comenzar a crear un caos.
Con tan solo 10 metros de subida en el mar se produciría un desplazo de 630 millones de personas. Estamos hablando de 630 millones de personas que perderían todo en los lugares donde viven y se desarrollan normalmente hasta ahora. Ahora, supongamos que el mar no sube 10 metros sino 25 metros. Esto llevaría a ser expulsados de sus hogares alrededor de 1.400 millones de personas. Eso indica que habría países que se cubrirían enteramente de agua. Ese sería el caso de Tuvalu, Maldivas, Bahamas y Gambia. Otros países no desaparecerían en su totalidad, ya que sobresaldría su punto o región más elevada, pero sí serían severamente afectados y terminarían convirtiéndose en diminutas islas. Dichos países serían Singapur, Qatar, Holanda, Dinamarca, Bahrein y Bangladesh. Sumadas a estas anteriores, ciertas ciudades de destacada importancia a nivel mundial quedarían totalmente devastadas, como por ejemplo Vancouver y Montreal en Canadá, asimismo toda la costa este de Estados Unidos, incluyendo Nueva York y Florida entera. También sería afectada Río de Janeiro en Brasil, Tokio, Pekín y Shanghái en el este asiático, Bangkok en Tailandia o Mumbai en la India. En cuanto a Australia, perdería sus dos ciudades más emblemáticas, Sydney y Melbourne, pero al menos ganaría un mar. El continente menos afectado sería África, pero sin embargo se perderían ciudades resaltantes como Dakar, Casablanca, Alejandría, El Cairo, Ciudad del Cabo o Maputo. En la Gran Europa ocurrirían grandes estragos. Ciudades sumamente importantes estarían por debajo del agua. Dentro de estas ciudades estarían Berlín y el norte de Alemania, considerando que la mitad de Bélgica, incluyendo Bruselas, Kaliningrado y San Petersburgo en Rusia, Riga y Tallinn, Estocolmo y Helsinki. Eso no es todo. También capitales como Roma, Estambul, Atenas, París y Lisboa quedarían severamente afectadas y de igualmente Reino Unido se convertiría en un archipiélago. En cuanto a un rango de importancia de las ciudades, Madrid pasaría a ser la capital más importante de la Unión Europea junto a Viena. Los españoles perderían ciudades madres como Barcelona, Valencia, Málaga, Sevilla, Bilbao e Ibiza. Por otro lado, los mexicanos tendrían que despedirse de Tampico, Tabasco, Veracruz, Mérida y la famosa Cancún. Si todo esto ocurriera, Cuba pasaría a la historia y se transformaría en un gran archipiélago. La desaparición de ciudades no acabaría. Por ejemplo, se verían totalmente inundadas ciudades tan importantes como Santo Domingo, Ciudad de Panamá, Cartagena, Barranquilla, Maracaibo, Guayaquil, Montevideo y Buenos Aires. Entonces el Río de Plata pasaría a ser un mar interior al igual que la Amazonas. Y en conclusión, más o menos veríamos solo agua donde se desarrollan hoy en día grandes ciudades. La vista de la Atlántida sería como observar un gran archipiélago colonizado. Además de todo esto, en ambos sufrirían miles de especies marinas como los osos polares, las focas y las morsas. Ya no habría hogar para ellos. Para quienes aún queden con vida, les correspondería enfrentar otros problemas como los cambios en las corrientes marinas, en las precipitaciones fuertes en ciertas zonas, mayor número de sequías, olas de calor y huracanes más violentos. Científicos hoy en día se dedican a plenitud a estudiar las posibilidades de disminuir el calentamiento global y a su vez evitar que se derritan los glaciares. Una de las formas más veraces para ello sería la transición a energías renovables. En la actualidad, ya hay 17 países con un 80% o más de energías renovables, entre las que se encuentran Paraguay, Costa Rica y Uruguay. En el resto de los países de habla hispana no hay mucho avance. Por ejemplo, podemos ver cómo resalta de manera negativamente Cuba, con un 4.5% apenas de producción de energía renovable. En el caso de Brasil es mucho mejor la situación. Este país genera más de la mitad de energía de forma renovable. Si todos los países trabajaran pensando en sumar a disminuir el calentamiento global, nuestra historia sería diferente en unos años. Si no, lamentablemente puede que simples suposiciones trágicas se comiencen a gestar. Y así hemos llegado al final de este video. Si no le has dado me gusta, es el momento ideal para hacerlo, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y por favor déjanos tus comentarios. Hasta un próximo video.